Fue el doctor Rudolf Virchow el que estableció esa triada famosa que tiene que ver con la trombosis, que es éstasis venoso más la injuria endotelial y estados de hipercoagulabilidad, que la suma de ellas induce trombosis. Las trombosis, ahora las vamos a denominar como estados trombofílicos o estados de hipercoagulabilidad. Se pueden clasificar de dos formas. Por su origen las podemos clasificar en congénitas y adquiridas. Obviamente las adquiridas son las más frecuentes que las congénitas. De las adquiridas, hay algunos problemas en cuanto a decir cuál es la más frecuente. Los libros que incluyen al embarazo a gestantes dicen que la gestación es entre la segunda o tercera causa de trombosis. Los libros que no lo incluyen a la gestación dicen que el síndrome antifosfolipídico es entre la segunda y tercera. Ninguno dice cuál es la primera. No puedo decirles cuál es la causa más frecuente de trombosis adquirida. Para la congénita sí está claro, aunque con una pequeña salvedad. Laboratorialmente, la causa más frecuente de trombosis congénita es la mutación del factor 5 de Leiden. Laboratorialmente. En cambio, clínicamente, la causa más frecuente de trombosis congénita es la deficiencia de antitrombina o, para otros libros, la deficiencia de proteína C. Ahí varía. Una cosa es la definición laboratorial que le hago a medio mundo, le hago su PCR y efectivamente encuentro trombosis subclínicas. Y en cambio, los que siempre me dan trombosis con mucha frecuencia o es la deficiencia de proteína C o la antitrombina. Para los gringos dicen que es proteína C, antitrombina los europeos. Cuestiones de gusto. La otra forma, las diferencias entre trombosis congénitas y adquiridas, aparte de la mayor frecuencia de las adquiridas, es el primer episodio. Cuando uno dice congénito debería sospechar, seguramente le dio al año, 2 años durante la chiquititud. Sin embargo, trombosis congénita se considera en menores de 24 años. Hay bibliografía que dice que es hasta los 32 años. En cambio, las adquiridas son más frecuentes su primer episodio a partir de los 35 años y en eso sí es un dato más consensuado. Las congénitas suelen ser trombosis amplias, extensas, en cambio las adquiridas suelen ser trombosis localizadas y leves, no muy severas. Las congénitas afectan a los sitios raros. Sitios raros, por ejemplo, síndromes raros, síndrome de Budd-Chiari, una trombosis de los senos venosos cerebrales, una trombosis de la oftálmica, mesenteritis, sitios raros. Se incluye dentro de sitios raros las trombosis de miembro inferior derecho. ¿Las adquiridas son más frecuentes en miembros inferiores? Sí, sobre todo, casi en el 90 y pico por ciento de casos, miembro inferior izquierdo. Que venga un paciente con trombosis de ambas patitas o de la patita derecha, pueda que sea adquirida, pueda que sea otra cosa no adquirida, tal vez congénita. La evolución de las congénitas siempre es mala porque a pesar de la coagulación necesariamente van a retrombosar, más tarde o más temprano. En cambio, las adquiridas se puede resolver la situación predisponente. La otra forma de enfocarlas es por el territorio que afecten. Pueden ser trombosis arteriales o trombosis venosas. Normalmente solemos pensar que las trombosis venosas son las más frecuentes cuando en realidad son las arteriales, porque las trombosis arteriales incluyen a las trombosis, a los DCBs y a la enfermedad coronaria, que es una forma de trombosis arterial. En cambio, la trombosis venosa casi siempre es distal y nos referimos a ella trombosis de hepatitas. La trombosis arterial es más frecuente con la edad, mientras más edad más trombosis. En cambio, la venosa siempre empieza en una edad mucho más temprana, la venosa a partir de los 20 años. La arterial siempre es más severa que la venosa. Esta gráfica es para ejemplificar lo que les decía, que es más frecuente lo arterial que lo venoso, que la causa más frecuente son las complicaciones, el infarto y el accidente cerebrovascular, y que esto suben con la edad. En cambio, las venosas son menos frecuentes que las arteriales.
Esto es para ver la incidencia de la edad con la trombosis. Fíjense que normalmente los varones tenemos más trombosis en general que las mujeres, excepto a partir de los 80 años, donde se invierte el rol. ¿Por qué se invierte? Nadie lo sabe, pero es algo bastante notorio. Y eso no tiene nada que ver con el cambio hormonal, obviamente. Hay factores de riesgo. En adelante nos vamos a recibir solo las trombosis venosas. Las trombosis arteriales la van a desarrollar obviamente en cardio o en neuro. Trombosis venosa, factores de riesgo para éstasis, esta larga fila de edad más de 40 años, inmovilidad, DCB, tarará, tarará, una larga fila que hay que saber. Para estados de hipercoagulabilidad, cáncer es uno de los más frecuentes. Trastornos del sueño, periodontitis y vacaciones. Voy a hablar un poquito de estos tres porque de estos los conocen. Trastornos del sueño. Eso significa que las personas que como yo roncamos en la noche, vamos a sufrir de trombosis, tanto arterial como venosa. ¿Qué tiene que ver el ronquido? Cuando uno ronca, sigue una secuencia. Empieza con jalando el aire y eventualmente hace una pequeña apnea, como que se quiere atragantar. Cuando suceden esos periodos de atragantamiento o apnea del sueño, nuestro sistema simpático se despierta, se activa y no permite que repose. Ese sistema simpático activado es el que nos va a producir, por X razones que ahora no vienen al caso, más trombosis en los que roncamos que en los que no roncamos. Periodontitis. Se ha visto que la trombosis venosa en general es más frecuente en las poblaciones pobres que en las poblaciones desarrolladas. Los desarrollados casi no tienen trombosis venosa. La periodontitis tiene que ver con que los gérmenes que producen periodontitis se ha demostrado que aumentan el riesgo de trombosis, es decir, los que tienen caries y periodontitis hacen más trombosis. Y las vacaciones. Por tres razones las vacaciones. Una, porque las vacaciones normalmente implican periodos de mayor estrés, porque la persona cambia su rutina habitual por otra que no tenía. Dos, porque durante las vacaciones se hacen más viajes que cuando uno no está de vacaciones y los viajes de más de 6 u 8 horas inmovilizados predisponen a trombosis. Y tres, porque durante las vacaciones las personas adoptan hábitos que no tenían. Por ejemplo, aparecemos los deportistas de fin de semana que nos inscribimos en carreritas tontas de 3 o 7 kilómetros. Hacer ese ejercicio que nuestro cuerpo no está acostumbrado a hacer predispone a trombosis. Y luego está por lesiones endoteliales que son más raras, cirugía, antecedente de TBP, vía central y trauma. Estos son los factores más conocidos, que es la obesidad, cáncer, que vamos a hablar un poquitito de cáncer, los viajes prolongados que le decía, la diabetes, fibrilación, tabaquismo, gestación y el uso de anticonceptivos orales. Sobre trombosis y embarazo. La menciono porque, insisto, hay estudios que incluyen, la mayor parte de estudios nunca incluye a las gestantes. Cuando se les incluye, la gestación aparece en el segundo lugar de causa de trombosis. Ahora, la trombosis y el embarazo es peculiar porque es mayor en el último trimestre y particularmente en el puerperio, dentro de los 3 meses siguientes al parto. Otra peculiaridad es que la trombosis tiende a ser con mayor probabilidad masiva y proximal, es decir, tiende a ser más una trombosis femoral que una trombosis de piernas. Y obviamente siempre es más en el izquierdo que en el derecho. Trombosis y cáncer. Por alguna razón se suele pensar que mama tiene mucha trombosis. El cáncer que mayor trombosis da es el de ovario. Lo malo es que el de ovario es un cáncer raro y el de mama es un cáncer frecuente, por eso hay esa mala percepción que mama da más trombosis. En realidad es ovario seguido de cerebro, pero ovario es el que se le lleva en toda la población mundial. Manifestaciones de trombosis venosa. Como ven, la principal manifestación es dolor e hinchazón. Lo malo es que estos dos signos o síntomas no se correlacionan exactamente muy bien con una verdadera trombosis. Pueden aparecer en muchos signos y de allí aparece la frialdad, edema, dilatación y signo de Hoffmann positivo que no tienen mucha utilidad, mucha confiabilidad. El signo de Hoffmann es este, que es dolor a la dorsiflexión. Su variante, que es el signo de Hollow, que es dolor a la compresión de la pantorrilla, y el signo de Pratt,
que son las venas centinelas que aparecen cuando hay trombosis. Localización de la trombosis en miembros inferiores. Esto es parte de una estadística chilena. Para ellos, probablemente muy similar en nosotros, lo más frecuente es que si suman esto, si suman tibial con pantorrilla, hace que el principal sitio de trombosis sea la pierna, de la rodilla hacia abajo, que representa el 25% de estas trombosis. Luego vienen las trombosis de muslo con 11% y ahí vienen el resto de trombosis un poquito más alejadas. Formas clínicas. Hay formas, las infrapopliteas, que son las más frecuentes, que básicamente son dolor, seguidas de las femorales, de las iliofemorales, cava y formas más severas que vienen en latín, ¿no? La más frecuente es la infrapoplitea. Diagnóstico de trombosis. El diagnóstico de trombosis se hace primero aplicando esta escalita, que es la escala de Wells. Esto es para predecir qué paciente tiene riesgo de trombosis y qué paciente no. Hay muchas escalas, pero esta escala es la que lleva más tiempo en uso, la refieren todos los libros de preparación para recientado, la van a encontrar como preguntas sobre todo en el extranjero, casi no en el Perú. Si postulan al extranjero sí hay que memorizarla, en el Perú no, solo hay que saber que se hace esta escala para valorar riesgo de trombosis. Diagnóstico diferencial de trombosis incluyen todas estas causas, de las que más destaco son la tromboflebitis y las varices, que son el diagnóstico diferencial más frecuente. Esto es una trombosis femoral, fíjense que solo hay deformación o hinchazón del muslo, a diferencia de una úlcera con varices, que en fin, también podría pensar que hay una trombosis ahí. Este es un linfedema, donde hay hinchazón arriba y abajo de la rodilla. En cambio, en la trombosis femoral se observan esa acentuación, sobre todo en el muslo. Ahora, los cambios de color no siempre se asocian a trombosis. Hay pacientes, va a depender mucho de la extensión y de la edad del paciente, ¿no? Las trombosis, mientras más jóvenes son, tienen mayores cambios de coloración, mayor edema. En cambio, mientras más viejo se es, menos cambios de coloración, menos edema, pero más dolor. Duele más la trombosis en viejitos. Su diagnóstico diferencial con varices, por lo de estas venas que a veces se pueden confundir con venas centinelas. Una vez que he hecho mi índice de Wells, tengo que valorar el uso de dos pruebas, que es el uso del dímero D y de la ecografía Doppler. Primero, sobre el dímero D. El dímero D es una prueba muy buena que permite excluir la trombosis. Es decir, el dímero D sirve cuando sale negativo, me descarta que haya trombosis. Si me sale positivo, no dice nada útil. Puedo no confiar en él. Entonces, el dímero D tiene un gran valor predictivo negativo. Lo malo del dímero D cuando sale positivo es que puede ser positivo por varias causas. Por la edad es una de ellas, por el sexo es otra de ellas, por antecedentes de transfusiones, infecciones, inclusive la presencia de onicomicosis puede positivizar un poquito el dímero D. La fiebre, el uso de fármacos, en estados postmenstruales también pueden positivizar el dímero D. Por eso no tiene utilidad cuando sale positivo, solo cuando sale negativo. Por eso el dímero D se debe corroborar con la siguiente prueba, que es el ecodoppler. El ecodoppler evidente es más sencillo y todo lo demás, pero resumiéndolo, el ecodoppler es el espejo del dímero D. El ecodoppler tiene valor cuando dice sí hay. Si un ecodoppler me sale positivo, no lo dudo. Si un ecodoppler me sale negativo, sí lo dudo. El ecodoppler tiene varias ventajas, es barato, no intervención, tiene un alto valor predictivo positivo y sobre todo permite diferenciar si una trombosis es aguda o es crónica. Pero tiene sus desventajas. Una de ellas es que depende del intérprete, del que realiza la prueba, si tiene o no tiene experiencia. Número 2, esta experiencia se debe basar en las variaciones anatómicas. Normalmente debería haber una arteria y dos venas. Hay algunas excepciones a eso, por ejemplo, solo hay una vena poplitea normalmente. Por ejemplo, 40% no tiene una sola vena poplitea, tiene dos venas popliteas. Y un 5% tiene tres venas popliteas. Eso solo por mencionar las venas popliteas. Lo mismo puede suceder con la vena femoral. Lo otro es que es impráctico.
en determinadas circunstancias. El ecodoppler tiene una capacidad de penetración, de detección máxima desde hasta 8 centímetros, redondeando 10 centímetros. Quiere decir que si yo le hago un ecodoppler a un gordito, no puedo. Si yo le hago ecodoppler en la panza de un barrigón, tampoco no va a servir. Si le hago ecodoppler en un quemado que está con edema, tampoco. Si es que es una trombosis que viene con mucho edema, tampoco va a servir si es que es una trombosis profunda. Otro problema con el ecodoppler que no lo menciono mucho acá es las trombosis del sóleo. Hay venas perforantes en el sóleo, en la pantorrilla. Esas venas perforantes del sóleo no son pequeñas y no se miran por ecodoppler porque son menores a los 4 milímetros. A veces se trombosan, producen dolor, el ecodoppler sale negativo, queda la duda, es un calambre. Esto es la principal utilidad, como les digo, del ecodoppler, además de decirme si hay trombosis, es que me diga que es una trombosis aguda y una trombosis crónica. ¿Cómo la diferencio? Para resumidas cuentas, la máquina, que ahora ya está bastante más automatizada, cuando es aguda lo va a poner de este colorcito, lo más sencillo. Este colorcito significa que es hipoecoico. Y cuando es crónica hay la mezcla del color azul con el color rojo y sus variantes que me dice que el trombo es ecogénico. Tratamiento de la trombosis venosa, dar anticoagulación. Al inicio con heparinas, luego con warfarina. Además, puedo dar compresión mecánica. La compresión mecánica ayuda mucho para el síndrome postrombótico. Solo coloco filtros de vena cava cuando sé que el paciente se va a morir dentro de poco y no queremos interrumpir su calidad de vida. Por lo demás, no tiene mucha utilidad. Complicaciones de la trombosis venosa, la embolia pulmonar. Aquí es para ver el coágulo que está en la vena pulmonar. Es esta cosa de acá, que viene desde acá hasta aquí. ¿Ven? Ese es un supercoágulo de las venas pulmonares. La embolia pulmonar es más o menos frecuente dependiendo del estudio que uno lo interprete. Hay estudios que dicen que es 71 hasta 117 casos por 100.000 personas por año si es que se hace en una población hospitalizada, pero si se hacen estudios en población de la comunidad baja muchísimo, así es que depende de qué estudio estén tomando. Lo que sí es cierto es que 2/3 de los pacientes no son diagnosticados, casi siempre pasa desapercibida. Origen, casi siempre se originan en trombosis distales de miembros inferiores, femorales y pélvicos. Distribución, extensión, no suelen ser trombosis masivas, sino trombosis múltiples, pequeñas pero múltiples, con mayor predilección por los lóbulos basales que por los lóbulos superiores. Manifestaciones. Aquí tiene una larga lista de síntomas y de signos. De estos síntomas ninguno es patognomónico. Sin embargo, los que tienen la facilidad de responder preguntas del Kaplan para los STEPS, ahí mencionan sí un pequeño algoritmo. La suma de disnea con dolor pleurítico para los gringos sí es altamente sugerente con un 90% de probabilidad que se trate de una embolia pulmonar. Disnea con dolor pleurítico para el gringo sí es embolia. Para el peruano no tanto porque nosotros tenemos derrame pleural por TB, por eso no tiene tanto peso aquí, pero afuera sí. De los signos, estos signos de acá que son radiológicos son muy específicos, pero muy raros, tienen una sensibilidad muy bajísima para detectarse, aparecen en casos rarísimos y solo cuando la embolia pulmonar es muy fuerte. Manifestaciones en el electrocardiograma. Fíjense que solo aparecen casi en el 10% de los pacientes con embolia pulmonar, siempre es en una embolia pulmonar severa. Nunca en las leves, nunca en las moderadas. Son raros, sí, pero desafortunadamente sí han sido motivo 2 veces de preguntas, lo van a encontrar en sus manuales que resuelven ahí sus cuestionarios balotarios que han habido, tanto aquí como en el extranjero lo van a encontrar. Son estas 4 alteraciones que se resumen en este bendito patrón, S1, Q3, T3, dependiendo de dónde aparezca. S1, Q3, T3. Entonces sí se les pide, sí se les enfatiza que para efectos prácticos, para efectos teóricos, sí lo recuerden, para efectos prácticos no. Estos son los signos radiológicos, el más frecuente es el de Hampton. Lo ven aquí como un borramiento, como si hubiera un derrame pequeño que se borra el vacío, este espacio.
Esto en el contexto de una sospecha de embolia, en fin, podría corresponder. El de Westermarck es más subjetivo todavía, no se ve muy bien aquí. Es como si fuera un área de atelectasia en la radiografía, ¿no? No se debería observar en esta zona una trama bronquial, eso es el signo de Westermarck. Muy similar a trombosis, la embolia pulmonar, antes de diagnosticarla tengo que aplicar una escala. Esta escala no tiene nombre, es una escala propia para embolia pulmonar. Hay varias escalas, casi todos los hospitales en Estados Unidos tienen una escala. He escogido la que recomienda la Asociación de Cardiólogos de Norteamérica, pero van a encontrar montones de escalas. Cada una de ellas siempre, igualito que en la de Wells, dice alto riesgo, bajo riesgo o riesgo moderado de embolia pulmonar. A diferencia de trombosis, una vez que hago esta escala de predicción de riesgo, tengo que hacer otra escala para medir la severidad. Y una vez que hago recién esta escala de severidad, que solo la aplico a aquellos que tienen un riesgo alto, recién indico el tratamiento. Es decir, el diagnóstico aquí necesariamente pasa por escalas, por algoritmos, a diferencia de trombosis, que más o menos uno se puede orientar. Wells, ecodoppler positivo, dímero D negativo, eso es trombosis. En cambio, en embolia pulmonar no lo puedo ultra simplificar así, hay que saber las benditas escalas. Que eso sea motivo de pregunta en el Perú no lo he visto, estas dos escalas sí es motivo de pregunta en el extranjero. Tratamiento, si es que la embolia pulmonar es severa, se le da anticoagulación y o trombolisis de urgencia. Si no es severa, es leve o moderada, solamente anticoagulación. Sobre trombofilias congénitas, algunas palabritas. ¿Cuándo sospechar? Cuando sucede en menores de 25 años, cuando es recurrente y cuando aparece en un sitio inusual. Estas tres son las principales marcas indicativos de que debo pensar en una trombosis congénita. Sobre todo esto de los sitios inusuales. Hay un sitio inusual que es la necrosis dérmica, que eso lo vamos a ver en farmacología de warfarina, pero la necrosis dérmica es una forma de trombosis peculiar que se asocia específicamente a la deficiencia de proteína S. Es una peculiaridad. ¿Por qué la menciono? No es frecuente, es ultra rara, pero sí lo van a encontrar en los algoritmos que resuelven el manual del CTO. Esto es en cuanto a los diferentes tipos de trombofilias congénitas que hay. Acá si se fijan, el Leiden en esta relación no figura dentro de los más frecuentes. Acá en esta relación lo ponen a la antitrombina. Como les dije, laboratorialmente es Leiden. Este es laboratorial, ¿no? Leiden es el laboratorial, pero clínicamente puede ser antitrombina, según la bibliografía, o puede ser deficiencia de proteína C, según otra. Esta tabla tiene ese mismo objetivo, ¿no? Para que puedan comparar las cifras de cuál es más frecuente en qué pacientes, en población sana o en población con trombosis. Este es el algoritmo que debo hacer cuando sigo una trombosis, que lo estamos resolviendo de a poquitos. Síndrome de Trousseau. Síndrome de Trousseau, dos palabritas. Una, es una forma de trombosis peculiar porque está asociada a cáncer. A la trombosis asociada a cáncer se le denomina síndrome de Trousseau. Y dos, es una trombosis que se caracteriza porque la trombosis empieza aquí y luego se trombosa toda la vena. Es una trombosis más o menos peculiar, es recurrente en la misma vena. Síndrome antifosfolipídico. Para algunos autores es una de las principales causas de trombosis adquirida. Lo que ven aquí es lívido reticularis. Síndrome antifosfolipídico, como todas las enfermedades autoinmunes, más frecuente en mujeres. Como todas las enfermedades autoinmunes, en edades medias de la vida. Hay dos formas clínicas. La clásica que todos tenemos en mente, que es el SAF trombótico, que se da en edades medias de la vida, y el SAF hemorrágico, que no necesariamente lo recordamos, pero que sí existe y se presenta a partir de los 15 años hasta los 20 años. Se da en jóvenes. Otra peculiaridad del síndrome antifosfolipídico, como la mayor parte de enfermedades autoinmunes, igual que LES, igual que artritis, igual que diabetes, es más frecuente en la raza latinoamericana, si es que se nos puede llamar raza.
y una prevalencia variable de 3 a 200 casos. 200 casos incluye a gestantes, 3 casos y no incluye a gestantes. Siempre varían las cifras cada vez que interpreten, no solo en esta parte del curso, en todos los cursos que vean, si incluye o no incluye gestantes. Criterios diagnósticos. Hay criterios clínicos y criterios laboratoriales. Los criterios clínicos es la presencia, obviamente, de trombosis o los criterios de morbilidad obstétrica, que más o menos nos acordamos con abortos, pero si lo leen en detalle, no solamente son abortos, sino prematuros, los abortos, o que hay una muerte inexplicable del feto. Cualquier cosa que produzca una alteración obstétrica, en buen cristiano, debo sospechar, de repente hay un síndrome antifosfolipídico. Y los laboratoriales, que son 3 pruebas que se piden, que es el anticoagulante lúpico, la anticardiolipina y la antibeta-2-glicoproteína. Sobre estos 3 es esta tablita de acá. Es más frecuente encontrar los casos por anticoagulante lúpico que dan mayor cuadro de trombosis clínica. En cambio, la anticardiolipina es más rara, da poquísimos casos de SAF, y la beta 2 que está a la mitad de las dos, ¿no? Esto es lo más frecuente, lo más raro. Clínica. Bueno, cada uno de estos da sus respectivos cuadros. Esto de aquí lo tuve que colocar cuando revisé una de las preguntas que ponen en el MIR, donde específicamente pedían al alumno que diga la anticardiolipina, que es la más rara, ¿qué tipo de trombosis da? Se asocia más a trombosis venosa. La beta-2-glicoproteína se da a enfermedad no trombótica. Vamos a ver que SAF no solamente es trombosis. Y que anticoagulante lúpico da la forma más severa porque obviamente da trombosis más arterial que venosa. Etiología. Más de la mitad de los casos es primario idiopático. Y en la otra casi mitad, la causa más frecuente es lupus. 30% es explicado por lupus, pero fíjense que puede ser cualquier colágeno, cualquier infección viral, hasta las mismas drogas, cocaína o marihuana pueden dar SAF. Manifestaciones. Normalmente pensamos que SAF es trombosis, pero también SAF da trombosis a nivel del sistema nervioso central, por lo que puede dar DCDs, convulsiones, corea, fíjense, da mielitis, Guillain-Barré, disfunción cognitiva, demencia, depresión, psicosis, muchas patologías a nivel del sistema nervioso central. A nivel cutáneo, da trombosis cutáneas, esto es una trombosis cutánea. Da este síndrome específico de Sneddon, lo puse acá, es rarísimo, pero fue los que resuelvan preguntas de los STEPS lo van a encontrar, qué cosa es el síndrome de Sneddon. Da manifestaciones hematológicas no trombóticas, es decir, da neutropenia inmune, anemia hemolítica, trombocitopenias autoinmunes. Puede dar manifestaciones renales que va desde hipertensión hasta enfermedad renal crónica, pasando por un síndrome nefrótico. En el corazón es muy conocida la endocarditis de Lippmann-Sachs, que son estas vegetaciones feas y desagradables que aparecen en las válvulas, sobre todo en la válvula mitral y sobre todo en la válvula posterior. Pero puede dar también infartos, anginas, restenosis o miocardiopatías dilatadas. Esto es para que vean el compromiso renal, cómo se come al riñón el SAF, sea o no sea asociado al lupus. Diagnóstico del SAF. Tengo que tener una sospecha clínica, bien porque hay infertilidad, bien porque hay trombosis o bien porque es una púrpura refractaria. El diagnóstico diferencial de un PTI crónico es que haya de por medio un síndrome antifosfolipídico. De ahí paso a una sospecha laboratorial donde tengo que tener un TTP prolongado con TP normal y que la prueba de mezcla no corrija. Y lo confirmo pidiendo el perfil antifosfolipídico que me debe salir positivo. Tratamiento. Dependiendo del paciente. Si está embarazada, se le da aspirina y heparina de bajo peso molecular. Si el paciente viene sin trombosis, solo le doy aspirina. Si viene con trombosis, es anticoagulación de por vida. Y si viene con plaquetopenia, se le da rituximab. Fíjense entonces que el tratamiento no es uniforme, va a depender del paciente que viene. De ahí a la parte neoplásica. Recuerden que cuando se usa la palabra mielo o mieloide, estamos hablando de que afecta a toda la serie leucocitaria, a toda la serie de glóbulos rojos
y a la serie megacariocítica, a las 3. Es un término muy, muy amplio cuando yo hablo de serie mieloide. Solo se excluyen de la serie mieloide, del término mieloide, a los linfocitos. Los síndromes mielodisplásicos se enmarcan dentro de las neoplasias de la OMS, que está hace poco reconocidas como neoplasias, MDS. Las mielodisplasias, ¿por qué llaman la atención? Porque durante su evolución se transforman en una leucemia aguda. Es una causa de leucemia mieloide aguda, la mielodisplasias. Todas ellas siempre derivan en una mieloide aguda. ¿Qué significa una mielodisplasia? En este gráfico coloco una célula madre normal que se mete a la médula ósea. En la médula ósea cambia de nombre y se le va a llamar mieloblasto. Este mieloblasto prolifera y madura normalmente hasta que termina produciendo un polisegmentado común y corriente en sangre periférica. En la mielodisplasia sucede algo peculiar. Esta célula madre va a dar origen a 3 células hija, es como una familia. La primera hija es, digamos, en el ejemplo, la hija trabajadora, chambeadora, que mantiene la casa, una mártir. Madura y trabaja normal, llega hasta el estado de polisegmentado. La segunda hija es la floja, rencorosa, la que mete problemas. Se queda en fase de blasto, siempre rajando o envidiando lo que hace la otra. La tercera hija es la loca de la familia, que un buen día agarra y se suicida, sufre de apoptosis y se autoelimina. Eventualmente esta célula, esta clona blástica, la mala de la película, le tiene tanta envidia que un día mata a su mamá y mata a su hermana. Y cuando mata a ella, se quedan solo ella y se transforma en una leucemia mieloide aguda. Quiere decir que el síndrome mielodisplásico es una de las poquísimas neoplasias, hay solo 2, de todos los cánceres. Todos los cánceres siempre buscan vivir. Su problema es que la célula quiere vivir y no quiere morir. En cambio, la mielodisplasia es una de las pocas neoplasias donde las células, al menos un tercio de ellas, se mueren, donde hay apoptosis. Si hay apoptosis significa que las mielodisplasias nunca van a venir con poliglobulia, nunca van a venir con leucocitosis, nunca van a venir con plaquetosis. Si es que hay apoptosis, siempre van a venir a la baja. Van a venir con anemia, van a venir o leucopenia, o plaquetopenia. Nunca enosis, siempre en penias. ¿Por qué se produce este problema en la vida real? Lo que sucede es que hay diferentes lesiones que indican la mielodisplasia. Una es que hay un defecto adquirido en esta célula madre, viene ya defectuosa, que es reconocido por el sistema inmune, que es la que le obliga a que ésta se suicide, y alguna alteración en el DNA que hace que ésta prolifere cuando no debería hacerlo. Otras generalidades. Las mielodisplasias es una neoplasia que aparece en viejitos, fíjense, en mayores de 60 años. Quiere decir que la mielodisplasia no es hereditaria, siempre es adquirida, depende de nuestros hábitos de vida. Como vamos a ver a lo largo de todas las neoplasias hematológicas, todas las neoplasias hematológicas son propias de varones, más frecuente en varones que en mujeres. Solo hay una neoplasia que es más frecuente en mujeres que en varones. Y bueno, el 80% es más de 60 y una sobrevida escasa de 3 años. Todas las mielodisplasias, como evolucionan en leucemia mieloide aguda, todas se mueren, en mayor o más rápido o más lento. Cuando hablamos de mielodisplasia, 1. Tengo que tener blastos menos del 20% en sangre, en médula y en sangre periférica. 2. Tengo que demostrar que haya displasia, tengo que demostrar que hay una hematopoiesis inefectiva y tengo que demostrar que hay compromiso de las células madre. Hay 4 condiciones que debo demostrar. Esto de los blastos es sencillo. Hago un aspirado y cuento los blastos. Esto de displasia. ¿Qué es displasia? Displasia significa encontrar una maduración anormal en la médula o en el hemograma. Todos estos me indican displasia. De estos destaco 2 palabritas. En los glóbulos rojos destaco la presencia de punteado basófilo y en la serie blanca destaco la presencia de pseudo-Pelger-Huth. Ambas
No son específicas de mielodisplasia, pueden estar presentes en anemias megaloblásticas, pueden estar presentes en anemias hemolíticas y el Pelger-Hüth enzima en HIV. Pero su hallazgo dentro de un contexto clínico probable de mielodisplasia sí lo sugiere. Entonces no hay una palabra única, hay un montón de palabras. Si se fijan, inclusive está anisocitosis, una palabrita tan manoseada. Cuando hablo que hay hematopoiesis inefectiva significa que la célula loca se muere, se le da en apoptosis. Bien sea porque encuentro una eritropoyetina alta, bien sea porque encuentro un aumento de la hemoglobina fetal, o bien sea porque encuentro los hidroblastos en anillo. Esto de ALIF es una alteración muy específica, pero estos hidroblastos en anillo vale la pena hablar porque estos son los hidroblastos en anillo. ¿Qué son los hidroblastos en anillo? En la década del 60 se sabía que el hierro estaba en la médula ósea. En la década del 60 se sabía que el hierro no estaba libre en la médula ósea, sino que estaba dentro de los macrófagos. Así es que a los macrófagos originalmente en la médula ósea se les denominó como siderocitos. En los 70 se dieron cuenta que había también siderocitos en situaciones patológicas, en infecciones crónicas, en colagenopatías, en neoplasias, en leucemias. Para diferenciar estos siderocitos malos de los que están en situaciones normales, les cambiaron de nombre y les dijeron, ustedes malos van a llamarse sideroblastos. Y les pusieron encima el nombre de sideroblastos en anillo para enfatizar que son patológicos anormales o como queramos llamarlos. No son exactamente patognomónicos, solamente me dicen, esto es anormal. Ven aquí el núcleo de la célula y ven unos puntitos verdes, igual que aquí, ven unos puntitos verdes alrededor del núcleo y acá unas manchitas de color medio celestón. Eso es el anillo y el núcleo es el sideroblasto en anillo. Finalmente, ¿cómo demuestro que hay compromiso de las células madre? Porque tengo que tener un cariotipo anormal. El cariotipo normal está presente en más de la mitad de los casos de síndromes mielodisplásicos. Es muy importante para el diagnóstico de mielodisplasia el cariotipo. Un 45% sí puede venir con cariotipo normal. Este es un cariotipo anormal. Se ven cromosomas más grandes, más pequeños, disformes. Los síndromes mielodisplásicos tienen dos clasificaciones. Una clasificación antigua, que es morfológica, que es de la FAP, y una clasificación nueva, que es de la OMS. La FAP decía que había 5 tipos, desde el más frecuente al más raro, desde el mejor pronóstico hasta el de peor pronóstico. Anemia refractaria. Se le criticó esta categoría a la FAP. ¿Cómo es que aparece esta inclusión? ¿Cómo es que hago yo el diagnóstico de un síndrome mielodisplásico? Es un viejito que va con anemia, solo con anemia al consultorio. Le pido dosaje de B12, de hierro, de folato, de eritropoyetina, todo me sale normal. Le hago endoscopía, le busco pérdidas ocultas, no encuentro una causa. Le hago aspirado, no es muy concluyente. Ese caso se le llamó anemia refractaria, porque encima le doy al viejito, ya todo me ha salido negativo, a la mala, le doy un montón de eritropoyetina, le doy hierro, le doy B12 y no funciona. A eso le llamo anemia refractaria. Sin embargo, los autores de esta clasificación dentro de anemia refractaria también incluyeron a los pacientes que venían con plaquetopenias, que se descartaba otras causas y salía como mielodisplasia. Se incluyó a los pacientes que venían con leucopenia, es decir, confundía. Y luego la OMS decidió eliminar estas dos categorías, las dos últimas, y transformó, la hizo un poco más fea la clasificación, un poco impráctica. Pero sigue manteniendo ese ritmo, que esto es lo más frecuente, lo de mejor pronóstico, y estos son lo más raro, lo de peor pronóstico, y cuando ya se ha convertido en leucemia mieloide aguda, o está próximo. Estas son fotografías para ver cómo es una dismegacariopiesis. Este es un megacariocito normal que tiene varios lóbulos, en cambio este es un cariocito enano con un solo núcleo que produce plaquetas, ¿no? Esto es una maduración anormal. Bastones de Auer, que son estos hallazgos, estas barras que se ven aquí o que se ven acá, son propios de las mielodisplasias o las leucemias mieloides agudas. Esta tabla era para que vean que la anemia refractaria es lo más frecuente, acá debe estar,
la más frecuente y la de mejor pronóstico, en cambio que las últimas siempre son las más raras y las que ya están próximas a transformarse en leucemia mieloide aguda. Clínica. No hay un cuadro clínico. El síndrome mielodisplásico siempre es por descarte, nunca es la primera opción diagnóstica. Es relativamente frecuente su asociación con otras neoplasias o con síndromes paraneoplásicos. Esto, por ejemplo, parece un síndrome purpúrico. Una paciente vino con plaquetopenia y un poquito de anemia, tenía 78 años, y luego del estudio resultó que era un síndrome mielodisplásico. Este es el hemograma de una mielodisplasia. Como les decía, las mielodisplasias van a venir con anemia. La anemia puede venir sola o acompañada de leucopenia o acompañada de plaquetopenia o como pancitopenia, pero nunca va a venir como una panmielosis hacia arriba. Otra peculiaridad es esta forma de distribución de los porcentajes. Si afecta a los leucocitos, va a afectar más a los neutrófilos que a los linfocitos. Estos otros hallazgos de mielodisplasia para que vean proliferaciones anormales, células tetraploides, triploides, diploides, que no deberían estar ahí. Esto de acá es una célula que se está muriendo. Estas son células rojas que también están proliferando en forma normal. Tratamiento. Como es una entidad incurable, normalmente no se ofrece muchas opciones al paciente. Si viene con anemia, lo que se le da al paciente es eritropoyetina, talidomida y filgastrin, un factor estimulante de colonias. Si viene con afección de leucocitos, se le da eritropoyetina, filgastrin y se le cambia la talidomida por tretinoína. Y si viene con plaquetas bajas, se le da el trombopag. Ninguno de estos tratamientos es curativo. El trasplante tampoco es curativo, son solamente efecto maquillaje. Mejora físicamente, pero no enlentece la tasa de progresión hacia leucemia mieloide aguda. Ahora sí, sobre leucemias agudas. Hay dos formas de leucemia, agudas y crónicas. Ahora solo vamos a ver una forma de las agudas. Para entender las leucemias agudas, vamos a tomar un ejemplo. Imagínense que este edificio, este piso, esta pared, es el hueso. Y esto vendría a ser el calcio, el trifosfato de calcio y los osteoclastos, los osteoblastos. Este hueco donde están ustedes sentados se vendría a ser el nicho hematológico donde yo voy a ser un macrófago que reparto hierro y citoquinas y ustedes las células hematopoyéticas, que su objetivo es producir una clase, comprender una clase. Imaginen que están de paseo por aquí los salvajes de la Alianza y de la U, esas barras bravas. Imagínense que 1000 de estos salvajes han entrado a este local y están en las puertas, han rodeado este local. ¿Qué creen ustedes que les va a pasar? ¿Podremos hacer clases? ¿Nos dejarán hacer clases? No nos van a dejar hacer clases, probablemente sean golpeados, sean robados, algunos vejados. Pero el objetivo del blasto de la leucemia aguda es ir a la mala, es un blasto con malas intenciones. Ve un glóbulo rojo caminando y ¡pah!, lo mata. Ve un glóbulo blanco caminando, ¡pah!, lo mata. Es solo por el placer de matar. Es tan malo este blasto que si yo me diera leucemia y yo tuviera un cáncer de pulmón o un cáncer de colon, lo mata el cáncer de colon o de pulmón. Si yo tuviera lupus y me diera leucemia, mi leucemia aguda agarra y mata al lupus, lo controla el lupus. Es un cáncer que no le gusta compartir con nadie. Son tan malos que cuando terminaron de matar todo, ya se aproxima el momento final del paciente, se empiezan a matar entre ellos mismos. Su objetivo es matar, ir a la mala. En cambio, en las leucemias crónicas, vamos a volver al mismo ejemplo, solo que esta vez van a venir los barristas de un equipo mucho más sano, digamos de la San Martín, casi siempre los escojo porque se tratan de chibolitos que están estudiando odontología de primer, segundo o tercer año, casi siempre bien intencionados, y digamos que 1000 de estos niños han venido y han rodeado acá.
vienen con la muelita, ingresan aquí, difícilmente los van a agredir, difícilmente les van a robar, lo que van a hacer es estorbar, ocupar los asientos que estaban libres, les van a quitar el oxígeno, pero van a estorbar, pero no van a venir a matar. Lo que hacen es como de esos compañeros que tenemos en clases fastidiosos que se sientan a mi costado y me dicen, ¿qué estás haciendo? Yo quiero aprender. O explícame, o enséñame. Eso es lo que quiere una leucemia crónica, aprender, pero no lo puede aprender. Son tan buenas gentes que a diferencia de los blastos de la leucemia aguda, estos blastos de la leucemia crónica ven por ahí un cáncer in situ y lo animan, le dice tú puedes para que te transformes y sea un buen cáncer. Llaman otros cánceres, predisponen otros cánceres, o si tiene por ahí una clona autorreactiva, llaman a una enfermedad autoinmune. La cosa es que nunca, casi nunca les gusta ir solos. Entendida la noción de que la leucemia aguda va a matar y la leucemia crónica a remedar, pero remeda mal. Esa es la forma de ver a las leucemias. En la leucemia aguda entonces predominan estos blastos malosos. Otro concepto. En la serie mieloide, los mieloblastos normalmente maduran y van cambiando de nombrecitos. En la leucemia aguda, la célula blástica madre se mete en la médula ósea, se llama mieloblasto y solo da origen a más mieloblastos, no da origen a ninguna célula promielocítica, solamente da blastos y por consiguiente lo que aparece en el hemograma son blastos. Esa es la palabra clave de la leucemia aguda. Toda leucemia aguda aparece con montones de blastos. En la leucemia crónica, no. En la leucemia crónica, recuerde que son células que buscan remedar. No solamente buscan remedar y ser buenas gentes, encima se niegan a morir. Son células, veamos, un neutrófilo vive 7 días. Un blasto, mieloide, así todo malulo de una leucemia aguda, vive más de 7 días, pero nunca excede las 21 días. 3 semanas, un mes, digamos. En cambio, un blasto de una leucemia mieloide crónica vive hasta 3 años y en el caso de la linfoide crónica entre 7 y 24 años. Es decir, se niegan a morir y viven mucho más tiempo del que deberían. ¿Cómo es el hemograma en una leucemia aguda entonces? Hay blastos, que es la palabra clave. Las plaquetas, por lo mismo que los blastos van a matar, las plaquetas tienen que estar bajas. Siempre viene con plaquetopenia severa. Por lo mismo que los blastos van a matar, siempre viene con anemia severa. Y si no debuta con anemia severa, en 2 días ya tiene anemia severa. Los leucocitos varían. Los leucocitos dentro del diferencial se incluyen a los blastos, por eso es que puede haber leucocitosis. Al inicio de la enfermedad viene con leucocitos normales. Luego, cuando está en el apogeo de la enfermedad, viene con aranleucocitosis, un promedio de 60.000. Y cuando ya no tiene a quién matar, se matan entre ellos y los leucocitos entonces empiezan a bajar y aparece leucopenia. La leucopenia me dice, la leucemia está llegando al final y ya lo va a matar al paciente. Quiere decir que la leucemia aguda puede venir con un hemograma con leucocitosis, puede venir con pancitopenia también. En cambio, las leucemias crónicas nunca vienen con pancitopenia. Bueno, estas son las diferencias que habíamos estado viendo. Esto es lo del hemograma que les mencionaba. Leucocitos altísimos, hemoglobina en el piso y plaquetas en el piso. Este hecho me dice que es una leucemia aguda, a pesar de que acá no me habían puesto blastos. Si yo hubiera puesto aquí 14 de hemoglobina y acá, digamos, 56 de plaquetas, esto hubiera sido una leucemia crónica, porque la leucemia crónica, la hemoglobina no tiende a estar baja, tiende a estar normal o a veces un poquitito baja. Las plaquetas tienden a estar normales o un poquitito bajas, plaquetopenias leves o moderadas. En cambio, las leucemias agudas siempre van a las cosas severas.